Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en una exploración bastante intensa de los debates que plantea el libro Educación, Política e Ideología. Vamos a analizar un texto que no ve a las escuelas como simples lugares para ir a memorizar datos, sino como verdaderos campos de batalla políticos. Así que vamos a desglosar los argumentos de los autores para entender qué es exactamente lo que está en juego hoy en día en nuestras aulas. Fíjense que los autores no pierden el tiempo y nos sitúan de inmediato en el complejo y vibrante contexto político latinoamericano. Nos dicen, básicamente, que es imposible separar la educación de las luchas sociales diarias. Para ellos, esto no es un debate de teóricos encerrados en una biblioteca, es algo que nace en las calles y termina en los pupitres. Todo aprendizaje tiene un trasfondo social innegable. Y para no perdernos en toda esta teoría, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara con 5 pasos. Primero, veremos por qué la educación nunca es neutral. Segundo, la visión de Marx sobre la ideología. Tercero, el discurso del adoctrinamiento. Cuarto, los mecanismos de sumisión. Y 5, cerraremos con la promesa de la pedagogía. ¡Arrancamos! Paso número 1. La educación nunca es neutral. El aula política. El texto arranca con una afirmación absolutamente contundente. La educación es en sí misma un acto político y punto. Los autores sostienen que la pedagogía jamás es algo aséptico o 100% neutral. Cada vez que alguien decide qué enseñar, está tomando una postura sobre la justicia, la democracia y la igualdad. De hecho, argumentan que si alguien afirma que un plan de estudios carece de política, bueno, en realidad solo está encubriendo una ideología muy específica. Pasamos al segundo punto. Marx y la ideología, una lente teórica. Para fundamentar sus argumentos, el libro rescata la definición clásica de Karl Marx sobre la ideología. A ver, aquí la ideología no es solo un montón de ideas flotando en el aire, es un proceso material, como una especie de filtro de cámara que distorsiona totalmente la realidad. Su función, según esta visión teórica, es ocultar las desigualdades concretas para que un mundo injusto nos parezca de lo más natural y necesario. Nos hace aceptar el status quo sin chistar. Ahora, aquí es donde el análisis se pone súper interesante, porque nos muestra un choque brutal de narrativas. Por un lado, tenemos la visión marxista que dice que la ideología es una herramienta de las élites para dominar. Pero por otro lado, el texto expone cómo el discurso conservador moderno le da la vuelta a la tortilla por completo, acusando a movimientos como el feminismo o el marxismo de ser las verdaderas ideologías peligrosas que buscan corromper las escuelas. Es literalmente una batalla por definir quién está manipulando a quién. Y esto nos lleva directo al tercer punto de nuestra ruta. El discurso del adoctrinamiento. Batalla por el aula. Entonces, ¿cómo se materializa todo este debate en la vida real de los colegios? El análisis argumenta que ciertos sectores políticos de ultraderecha utilizan el miedo al adoctrinamiento de manera muy agresiva para censurar. Y tienen blancos súper específicos. Vigilan de cerca la autonomía de los profesores, atacan al feminismo etiquetándolo como ideología de género, buscan borrar la memoria de los derechos humanos y, mientras tanto, defienden a capa y espada la privatización. Todo esto sostienen con la excusa de proteger a la juventud. Vamos con el cuarto punto. Mecanismos de sumisión. Manteniendo el status quo. Aquí los autores nos explican cómo se logra mantener el control en la sociedad sin necesidad de usar la fuerza. Es pura sociología silenciosa. Nos detallan 5 mecanismos que fuerzan a las personas a aceptar la realidad tal como es. La adaptación a la dura supervivencia diaria, la inevitabilidad, que nos hace creer que no hay otras opciones de vida, el sentido de representación, o creer que el poder realmente gobierna para todos, el miedo paralizante a las crisis, y finalmente, una profunda resignación. Son como barreras invisibles en nuestra mente. Y para probar que estas no son solo ideas abstractas, los autores aplican estos mecanismos a una línea de tiempo real de las políticas educativas en Chile. Nos muestran desde la severa purga de contenidos en 1973 durante la dictadura, pasando por las normas individualistas del 75, la ley Aula Segura en 2018 que ampliaba las expulsiones, hasta los recientes impulsos políticos contra el supuesto adoctrinamiento. O sea, nos demuestran que esta batalla teórica tiene consecuencias totalmente tangibles en las leyes. Llegamos al quinto y último bloque, la promesa de la pedagogía, emancipación y praxis.
Después de toda esta dura crítica, la explicación da un giro hacia la esperanza. Frente a este panorama, el texto apuesta por el conocimiento abierto y cruza las ideas de dos gigantes teóricos del siglo XX, Paulo Freire y Antonio Gramsci. Ambos compartían una convicción central: la educación no tiene por qué ser un simple engranaje de sumisión. Al contrario, puede y debe ser la principal herramienta de liberación para transformar la sociedad. De hecho, para Paulo Freire, la verdadera educación tiene que ser praxis. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que no puedes limitarte a ser un estudiante que absorbe datos pasivamente frente a un pizarrón. Es reflexión, sí, pero unida indisolublemente a una acción directa para transformar el mundo. Según su filosofía, si la educación no nos moviliza para cambiar realidades injustas, simplemente no tiene un propósito humano real. Y Gramsci complementa esto maravillosamente con su idea sobre el folclore o la sabiduría popular. Básicamente, advierte que es imposible ser un buen educador si te quedas mirando desde una torre de cristal. Si de verdad se quiere enseñar, los educadores tienen que entender profundamente el sentido común, las realidades y los mitos de los barrios de sus estudiantes. El verdadero conocimiento solo se construye dialogando orgánicamente con esas tradiciones. Y bueno, todo este recorrido nos deja con una reflexión final ineludible. Si aceptamos la premisa del libro de que la educación jamás es neutral y es inherentemente política, entonces, ¿quién controla realmente la narrativa dentro del aula? Los autores nos invitan a no tragar entero y a mirar los planes de estudio de manera mucho más crítica. A fin de cuentas, cada libro de texto es un espejo de la sociedad que alguien más quiere construir. Nos deja una pregunta enorme rondando la cabeza: ¿qué tipo de sociedad están construyendo nuestros libros escolares? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.